Capítulo de 0 a 6 años. Aproximadamente 9 meses de gestación, la madrugada del 27 de julio de 1959, justo en el único portal de la actual calle Trillo, primera calle de las Heras en aquellos entonces, Cándida Peralta López dio a luz entre dolores casi insoportables a otro varón, el cuarto. Ella soñaba con otra hija que la acercara a la posibilidad de una tercera en pocos años. Se sintió algo contrariada pero contenta de que todo hubiera salido bien en el parto. ¿Están los dos bien?, se dignó preguntar el padre de la criatura a la comadrona en cuanto la vio salir del dormitorio. Sí, están bien. Ya puedes pasar a ver a tu hijo y a tu mujer, respondió ésta. ¿Otro macho?, exclamó él. Tenía la esperanza de que hubiera nacido una niña. Así lo ha querido Dios. Enhorabuena por tu nuevo hijo, dijo la suegra, saliendo también del dormitorio. Ayudó en lo que pudo a traer un nuevo nieto al mundo. Gracias, Luisa. Esperemos que sea así. Manuel entró en el dormitorio más que contento ante su quinta paternidad, y el hecho de que ningún contratiempo hubiera surgido durante el parto. Encontró a su esposa dando de mamar al recién nacido. No dirás que no se parece a tu padre, tiene sus mismos labios, dijo ésta intentando ocultar con una sonrisa de alegría los sentimientos contradictorios que la dominaban en aquel momento. Parece que Dios ha decidido que mi padre tuviera un nieto que se le pareciera, y nos sirviera a toda la familia de recuerdo. ¿Verdad que tiene sus mismos labios?, dijo el marido. Sí, eso parece. ¿Y tú cómo te sientes? Cansada pero contenta de que todo haya salido bien. No obstante, me hubiera gustado tener otra niña para tener la posibilidad de lograr el trío de varones y hembras. Él le cogió la mano y la apretó con cariño. Observó su cara de felicidad, cosa que a él también le hacía feliz. Yo también estoy muy contento de que todo haya salido bien y de volver a ser padre. Lo del trío no tiene ya importancia, así lo ha decidido Dios. Tienes razón. Bueno, esperemos que se críe tan saludable como sus hermanos y Marga. Sí, ojalá sea así. Bueno, descansa lo que necesites. Yo también necesito descansar y acostarme un rato. Dormiré en el dormitorio de los mayores. Mañana debo regresar a la cueva del Marqués lo antes posible. Están Paco y Miguel solos y habrá que regar las papas, y mancajar la planta y hacer otras cosas más. Seguro que se alegrarán de tener otro hermano. Sí, vete y descansa un rato aunque sea. Yo haré lo mismo en cuanto éste deje de mamar, que mira qué hambre tiene y con las ganas que mama. En cuanto el bebé dejó de mamar y cogió el sueño, bajo la mirada feliz de la madre, la comadrona aprovechó para ponerlo en la cuna. Así Cándida podría también descansar y quedarse dormida. 5 horas faltarían para el amanecer. A continuación, Luisa, la abuela materna, y la comadrona salieron de la habitación, apagando la luz y cerrando la puerta con suavidad para que nadie alterase el descanso de ambos. Casi 10 días después, Cándida y Manuel decidieron, entre varios nombres más, bautizarlo con el nombre de Antonio Francisco. Tan importante evento se celebró una mañana de agosto, para evitar las horas más calurosas del día. Sus padrinos fueron su tío Frasquito y su tía Antonia. Su hambre parecía insaciable al mamar. La madre, con el paso de los meses, empezó a tener problemas mentales acompañados de la típica depresión posparto porque su alimentación no era suficiente como para alimentarlo adecuadamente. Para colmo, también la piorrea apareció con fuertes dolores que la obligaron a viajar a Granada, casi siempre en el tranvía de la Sierra, estaciones situadas a varios kilómetros del pueblo, para hacerles frente con ayuda del dentista. Le extrajeron gran parte de la dentadura para ponerle una artificial. Los problemas mentales ya hicieron su aparición durante el tiempo en el que estuvo amamantando a su tercer hijo, que, en cuanto a mamar, tampoco quedaba atrás en comparación con Antonio Francisco. Con la hija todo fue mucho mejor, y no apareció ningún problema a la hora de darle de mamar. Muy probablemente su depresión posparto se debió a que no dio a luz otra niña, y la vida la alejaba de lograr al menos el soñado doble trío. Sí, desde el nacimiento de su única hija soñaba con él. Fuese como fuese, el último día de noviembre de 1959, lunes, día nublado y lluvioso, confundida por sus emociones, dejando a Antonio Francisco en su cuna y a la hija en su cama. Los 3 hijos mayores y su marido estaban en el cortijo La Cueva del Marqués, Majaillas Altas, abandonó la casa y se dirigió al centro del pueblo tras tomar la calle Ramón y Cajal. Al principio de esta, giró a la derecha para pasar por detrás de la fuente y cortar camino. Esta estaba situada en pleno anchurón al inicio de la calle Ramón y Cajal, en el lugar más estratégico para que animales y personas bebieran agua. Consistía en 4 caños con rostros humanos labrados en mármol ocre oscuro, 2 femeninos en los extremos y 2 masculinos en el centro, con pilar cuyo frontal se basaba en 3 piezas también de mármol ocre oscuro de cerca de 2 metros de largo en total y casi 70 de ancho. Un arco central cuadrado en la base, con cúpula.
semicircular y sostenido por 4 pequeños pilares levantados sobre otras 2 piezas delgadas y rectangulares de mármol de igual color que el resto de las piezas más vistosas, le confería su mayor belleza. Las 2 piezas sostén, a su vez, servían de techo al interior de la fuente. En cada uno de los 4 extremos superiores de la pieza más alta se veía un pequeño capitel en punta de flecha cada vez más afilada señalando al cielo. A la derecha del pilar había un asiento curvo pero ya algo estropeado por las lluvias de otoño para que cualquiera pudiera descansar en él. Ni el canto de esta a la vida ni su belleza fue capaz de cambiar su decisión final. Con paso firme y ligero dejó atrás la tienda de Adela Molina, su prima segunda, la panadería de Velázquez, el bar de Tocino, la peluquería de Picaigos y finalmente el bar Velázquez, tan repleto de hombres y jóvenes fumando como el de Tocino, para finalmente descender por la avenida Duque San Pedro con la iglesia a su izquierda, y la tienda del practicante a la derecha. El bar de Montoya también estaba a tope de hombres y jóvenes chimeneas. Tras alejarse de las últimas viviendas de una calle tan desigual, a la derecha solo 2 edificios muy grandes, y a la izquierda al menos 13 y el cuartel de la Guardia Civil, tomó por el camino de la estación y, seguidamente, por el de las Solanillas. La lluvia caía a veces fuerte, a veces suave. En este encontró a un grupo de personas que al ver cómo llovía, y extrañados de que una mujer que por aquellas tierras no tenía propiedades o cultivara ninguna finca, intentaron volverla. Ella echó a correr y siguió su camino. Fue la última vez que se la vio con vida. Se especula que su objetivo era la estación del tranvía de la Cañanitas, Cañada de Nitar, que tal vez intentó vadear el río, y que el inesperado fuerte caudal la arrastró río abajo. Otras personas están seguras de que se quitó la vida voluntariamente. Accidente o suicidio. Lo cierto es que su cuerpo fue encontrado al día siguiente por Manuel Ortega, alias Corrales, un pastor de Canales, aldea perteneciente al municipio de Güéjar Sierra. Su cuerpo fue transportado hasta el cementerio, donde se hacían las autopsias a los fallecidos en extrañas circunstancias, por su cuñado Franquito a lomos de la yegua. La autopsia determinó que tenía una gota de sangre en el cerebro desde hacía tiempo, que no era de los golpes que pudiera haber sufrido al caer al agua o al ser arrastrada por ella, que ésta le había provocado ideas suicidas y que, por consiguiente, se había quitado la vida. Para esto último el forense también se apoyó en varios testimonios de la familia, toda ella dominada por una inmensa pena ante la trágica muerte de quien tanto amaban como madre, esposa, hermana o hija. Mientras le realizaban la autopsia, el segundo de sus hijos, lleno de rabia y tristeza, intentó entrar por la ventana del local en el que se estaba realizando esta. Al velatorio acudió casi todo el pueblo para dar sus condolencias. Antonio Francisco, que llevaba casi un día sin mamar, lloró desesperadamente durante parte de este. Sin duda, echaba ya de menos los pechos que durante 4 meses, y 4 días saciaron su voraz apetito, y el olor y calor tan entrañables y reconfortante de la madre. Al menos 3 mujeres de las que aún amamantaban a sus hijos se dignaron a darle de mamar. Una se llamaba María García Peinado, otra María, la Lucas y la última Mariana Manteles, prima segunda del padre. Así Antonio Francisco se hermanó lácteamente con una niña, y 2 niños nacidos también en 1959. Diego, un mes antes que él, y Paco, 2 meses después. Al día siguiente su cuerpo fue sepultado en tierra sin ceremonia religiosa alguna, como era preceptivo en caso de suicidio. Para este fin estaba destinado una parte del cementerio. Lógicamente, los adultos más allegados y los hijos mayores fueron los que más sufrieron la muerte de esta, muerte que a todos sorprendió sumamente. Jamás imaginaron que pudiera quitarse la vida, y seguían sin comprender los motivos que la llevaron a tomar tal decisión. Una cosa era que a veces se comportara como una persona fuera de sus cabales y otra, muy distinta, que fuera capaz de atentar contra su propia vida. ¿Fue causada porque aunque amaba a su nuevo hijo también a veces pensaba en agredirlo y acabar con su vida? ¿Por qué ansiaba tener otra hija y no otro varón más? Estas 2 preguntas o similares motivan gran parte de las depresiones posparto que sufre la mujer tras dar a luz. Sea como sea, son meras especulaciones. Lo cierto es que el cerebro humano es muy capaz de culpar a otros por los problemas de salud que sufre él mismo o el resto del organismo. El padre de Antonio Francisco, desaparecida su esposa, se vio en la obligación de dividir a su familia. Este sería, a partir de ese momento, criado por sus padrinos. A Margarita la cedió a María, la menor de sus cuñás y vecina tanto en el pueblo como en el cortijo. Esta era madre de un niño de 3 años, Paco, y de una niña algo mayor que Antonio Francisco, María Luisa. Tenía pensado reclamarla pasados un año. Al tercero de sus hijos lo cedió a Adela, la mayor de sus cuñás, y madre ya de 4 hijos, 3 varones y una hembra. Esta vivía en Los Agustinos, la aldea del término municipal de Güéjar Sierra más alejada de Güéjar, el núcleo central o capital municipal. Al resto de los hijos no tendría dificultad de criarlos con ayuda de su madre, viuda desde hacía más de un año.
Un rojillo de la calle San Vicente pidió a Antonio Francisco en adopción, pero el padre se negó a ello porque en realidad pretendía cuidar de él cuando fuese algo mayor y especialmente porque, ante todo, no estaba dispuesto a que su hijo lo cuidara dicha persona y su esposa, no fuera a contagiarle sus ideas. En aquella familia Antonio Francisco encontró todo el cariño que necesitaba, incluso la madre adoptiva, su tía política y madrina, volcó en él, tal vez para celos disimulados de alguno de sus primos más pequeños, todos sus cuidados, tal y como si se tratase de un hijo suyo. Antonio Francisco llevó la alegría de sus 4 meses, y varias semanas a aquella casa y también sus llantos. Al fin y al cabo, en esta vida somos nuestras cosas negativas y nuestras virtudes, y eso es lo que le aportamos a los demás. Halló tanto cariño que no fue en ningún momento consciente de su anterior historia en la casa de sus padres allá en Las Heras hasta encontrarse ya bastante crecidito. Rafael, ten al primo y que no se te caiga, le decía la madre, dejándole a éste en los brazos. Él lo tomaba con cuidado, haciéndole sonreír con sus manos, su sonrisa y sus tiernas palabras. Cuando no se trataba de él, era su hermano Paco y sus hermanas, su tío o su tía o bien, de cuando en cuando, alguno de los demás familiares, también las vecinas que acudían a visitarlo para ver cómo se adaptaba a su nueva vida. Al verlo les recordaba a su difunta madre que en paz descanse en el más allá, y volvían tristes a sus casas o alegres, y satisfechos al ver que éste se criaba bien en su nuevo hogar. «Y ay, mi niño, qué hambre tiene», le susurró la madrina, dándole el biberón. Este se agarraba a él con fuerza, deseaba saciar el hambre y la sed. Ya comido, volvía a ponerlo en la cuna para que descansase las horas que necesitaba. Mientras tanto, ella se ponía, con ayuda de sus hijas mayores, en plena adolescencia, a limpiar la casa, hacer las camas, la colada y, por último, la comida para toda la familia. Alrededor de la mesa, tras la llegada del cabeza de familia, saboreaban los alimentos necesarios para la vida que, entre los pequeños, más de uno disentía con el padre o la madre sobre estos, no eran de su agrado. «Papá, a mí no me gusta y me da angustia», le decía Rafael, obstinado en no llevarse ni una cucharada más de potaje a la boca. «¿Cómo que no vas a comer más? Cero te comes eso, no sales en todo el día de la casa», le respondía la madre, amenazándolo y mostrándose tan obstinada como él. «Pero mamá, si es que no tengo hambre», le respondía éste, lloriqueando para ver si lo dejaba tranquilo. «Nah, a comer, que ya has jugado esta mañana bastante, con que no tengas tanta bulla en irte y cómete eso», le volvía a ordenar la madre, sin dejarse influenciar por su lloriqueo. «Yo tampoco tengo más gana, mamá», le decía su hija más pequeña, dejando la cuchara en el plato. «Pero si todavía te queda casi todo. Venga, cómete un poco más». Tantos hijos y tanto trabajo convirtieron a su madrina, a lo largo de sus años, en una mujer especialmente delgada. Desde que se casó, la tranquilidad para una persona como ella reinó casi totalmente por su ausencia. Claro que, al menos, ya sus hijas mayores le ayudaban en las labores de la casa, trayendo agua de la fuente, lavando la ropa en el lavadero e incluso aportaban algunas ganancias sirviendo en Granada. Al padre también le ayudaban las hijas mayores en las labores del campo, especialmente a regar los cultivos que sembraban en las cuevas de robles, cortijo que cultivaban a renta, o en las moreas. Papá Frasquito pasaba sus días preparando las siembras, tomándose sus vinillos y copas en las tabernas durante sus horas de asueto, fumando como un carretero, cuidando las cosechas de habichuelas verdes y secas, de papas, tomates, pimientos, trigo, cebada, maíz, cerezos, manzanos, nogales, etc. Sus primos más pequeños correteaban jugando en las calles, los alrededores del cortijo, calles y alrededores que, cuando él comenzara a caminar, también corretearía, también exploraría los mismos rincones y escondrijos. «Niña, ¿dónde vas a estas horas?», le decía la madre, oponiéndose a los deseos de su hija Paqui de salir a la calle. «Pues voy a jugar y hablar con mis amigas. ¿Qué voy a hacer aquí aburrida?», le respondía ésta, suplicante, acariciándose las trenzas. «No, ya son las 10 y una niña, como tú, no hace nada bueno por esas calles», dijo la madre, autoritaria. «Si todavía hay muchas niñas jugando fuera de sus casas. Por favor, mamá, déjame que salga», le pedía ella, esperanzada en que la madre diera su brazo a torcer y la dejase salir a jugar. «Mamá, voy a mear», le decía Manuela. «Pero que sea a mear, no vaya a ser que te vayas por ahí», le advertía la madre. «¿Y a Rafael por qué lo dejas y a nosotras no?», le echó en cara Paqui. «Porque Rafael es un niño. Vosotras sois niñas y tenéis que aprender a comportaros, os falta muy poco para convertiros, como Carmela, en mujeres de pie a cabeza. Además, ya habéis jugado fuera bastante. Jugar ahora aquí a amas de casa». «Mamá,
Déalas, un rato que salgan, le pedía Carmela, hija mayor. Enamorada de un tal José, 10 años mayor que ella pero tan guapo que por nada del mundo lo dejaría escapar por 10 nimiedades como esas o porque fuese pastor y riquezas pocas. ¿Qué pueden hacer de malo a su edad? He dicho que no y es que no, con que no insistáis. Además, si viene vuestro padre y no os ve aquí, me la arma a mí. Y yo no tengo ganas de que me eche la bulla. Ya sabéis lo cabezón que es cuando viene algo bebío. Haced el favor de no ponerme en aprietos y quedaos a jugar aquí, les gritó. Tras estas palabras, todo volvía a su cauce. Sus hijas se resignaban a hacerse mayores sacrificando, de paso, la libertad de que gozaban siendo niñas, y que seguían disfrutando sus hermanos y su hermana pequeña. Los niños recorrían la cuestecilla y calles adyacentes jugando a quieto con sus amigos. Las niñas jugaban a la rayuela, y a la comba en esas mismas calles hasta que la noche se echaba encima, y llegaba la hora de volver a casa hasta el día siguiente. En esta, hermanos y hermanas seguían jugando el veo-veo, al parchís y a cualquier otro juego de aquella época escasa en juguetes, hasta que los padres los mandaban a la cama. A los 9 meses Antonio Francisco empezó a pronunciar lo que serían sus primeras palabras, mamá y papá, con más dificultad este último, para orgullo de ambos, y a los 10 y pico, a dar sus primeros pasos por la vida. Pasaba gran parte de aquellos meses arrastrándose por el suelo y llevándose a la boca cualquier cosa. Pronto aprendió a no tirarse al suelo, y se le pudo dejar más a su aire o al menos no era tan necesario estar todo el día encima de él, reprimiendo su curiosidad. Con su pelo rubio, casi blanco, se convirtió en el niño mimado de las vecinas de la cuestecilla. Más que casi sus propios hijos, y todo por ser huérfano de madre. Su tía Antonia lo sacaba las tardes soleadas a la calle. Pedía a alguna de sus hijas que le ayudase a bajar el tacatá, y mientras charlaba de sus cosas con sus vecinas, algunas de ellas casi amigas íntimas, o bien zurcía los calcetines a su prole y a su marido, lo metía en él. Así podría empezar a ejercer sin demasiado peligro los músculos de las piernas y entretenerse con algún que otro juguete, en especial con las sonajas, por las que se sentía fuertemente atraído en cuanto alguien las hacía sonar a su lado. La mamá vigilaba de cuando en cuando sus idas, y venidas de un lado a otro de este, no fuese a darle por volcarlo, y echara a rodar junto con él al encaramarse en cualquiera de sus 4 paredes, con el consiguiente peligro para su integridad física. Cuando no pasaba las tardes soleadas en el tacatá, lo normal era que sus salidas a la calle las hiciese en brazos de sus primas, de mamá o de alguna vecina. Entonces era objeto de todo tipo de curiosidad, y se asomaban a su cara sonrientes y deseando sacar de él cualquier sonrisa. Para ello se valían de un sinfín de estrategias con tal de lograr llamar su atención. En realidad, sus primeros años de vida se podrían resumir en que conoció a decenas de personas dispuestas a tomarlo en sus brazos, y a pasearse con él por la calle, cuando no a llevarlo a sus propios hogares. Algunas de estas personas eran familiares directos, otros nada tenían que ver, desde ese punto de vista, con él. Todos se interesaban por su salud y el cómo se desarrollaba su crecimiento, para asegurarse que se le estaba criando con todas las de la ley, y que no se descuidaba en ningún momento su alimentación e higiene. Antonia le preparaba el biberón cada 4 o 5 horas, y él daba cuenta de en menos de 5 o 6 minutos y se ponía como el quico. A veces lo tomaba demasiado caliente por el hambre, y sus primas lo elogiaban como si fuese campeón en la materia, cosa que a él le encantaba aunque en realidad podría ser peligroso para su salud bucal y digestiva. Igual tiempo tardaba en cambiarle los pañales, eso si no padecía diarrea y no tenía que hacerlo a cada instante. Esta tarea a veces la realizaba cualquiera de sus hijas, en especial las 2 mayores. Así podrían aprender fácilmente un trabajo que les vendría muy bien para el día en que ellas mismas fueran madres, si es que tenían la suerte de casarse. Claro que este también sería un buen ejemplo de que todo cuanto se aprende, más tarde o más temprano, nos será de gran utilidad. En estos momentos, lo más normal era que Antonio Francisco se hartase de llorar, llanto que desaparecía solo tras secarlo como era debido y obligado. A esa edad, como todo niño, dependía por entero de los cuidados de los mayores, y solía llamar su atención de cualquier modo posible, en especial mediante el llanto. No tenía otra forma de pedir ayuda ni recurso más fácil para lograrla. Sus hermanas adoptivas o la madre adoptiva recurrían al chupete como la mejor manera de conseguir su silencio. Antonio enseguida olvidaba las lágrimas y chupaba con casi desesperación, al tiempo que la tranquilidad volvía de nuevo a él y a la casa. Al llegar a su 3er año, desapareció el Francisco para llamarlo Antonio a secas, y también pudo empezar a aventurarse en los portales vecinos, y en las casas de los niños de su edad. En especial se sentía atraído por la casa situada justo enfrente de la de Baena, a la derecha de la única transversal de la cuestecilla, y justo donde acababa la parte más pendiente de esta. Allí vivía un joven matrimonio y sus 2 hijos. Ambos tenían prácticamente los mismos años que él, y les gustaba jugar con ellos a cualquier cosa. En cuanto se encariñó con ellos, raro era el día que no iba a su encuentro.
A veces Antonia se veía en la obligación de llevárselo casi a rastras para que al menos comiese algo. Él pensaba que lo de ir a comer era una pérdida de tiempo o una excusa para llevárselo de allí. Fuese la razón que fuese, lo cierto es que él prefería seguir con sus juegos antes que tomarse un pequeño descanso. Se lo pasaba tan estupendamente jugando que en ocasiones llegaba a perder por entero toda noción del tiempo, si es que a su edad tenía alguna. Para él todo se limitaba a noches y días continuos, eternos e iguales. Estas separaciones, al menos en un principio, le resultaban sumamente dolorosas y se pegaba cada panzada de llorar que daba verdadera pena verlo. Pronto pudo comprender que podía seguir volviendo a casa de sus amigos una vez que se había comido lo que mamá o cualquiera de sus hijas hubieran preparado de comida. No obstante, era tal su necesidad imperiosa de juego que, en cuanto comía, enseguida abandonaba la casa y se dirigía de nuevo en busca de sus amigos. El juego le tenía tan sumamente fascinado que lo que a sus 3 años eran casi unos kilos de más, pronto se empezaron a esfumar y solamente quedó de ellos una figura cada vez más delgada. Para él nada era más importante que el juego, y estaba dispuesto a sacrificar toda la vida a ese Dios que iba descubriendo día a día como el mayor enigma descifrable que podía encontrar en su vida. Esta sensación le acompañaría casi hasta los 10 años.